Bueno, gracias Beto, gracias por organizar también este ciclo, por ponerse a cargo de buscar, ¿no? ¿Qué preguntas necesitamos hacernos necesitamos compartir de manera urgente? Y creo que este encuentro es eso también, ¿no? Es sobre todo compartir preguntas hechas y abordadas por dos personalidades de la historia de la Universidad Pública Argentina, ¿no? Entonces, creo que huelgan las presentaciones en términos académicos, ambos tienen un enorme prontuario académico muy valioso. Estamos mal con las palabras. Nos preguntamos hace un ratito si Platón pensó en el rector filósofo, ¿no? Pensó en el rey filósofo, por eso digo, no pensé el rector filósofo, pero no hay tanto, ¿no? Eduardo recordó uno más, pero no hay tantos rectores filósofos, la verdad. Y curiosamente juntamos dos acá, rectoras menos. Rectoras hay pocas y filósofas ni una, creo, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, tanto Eduardo como Carolina son filósofos muy interesantes para su producción, las conozco ambas, si bien de áreas muy diferentes, ambas son muy interesantes e interpelan el propio trabajo universitario, ¿no? Es decir, que hayan sido rectores y rectora no es algo que esté separado también de su producción intelectual, me parece, por el contrario, ¿no? En el caso de Eduardo, aparte, tiene varios trabajos escritos sobre universidad, muy interesantes, que recomiendo la lectura, y de alguna manera constituyó lo que fue la ideología esta de la universidad inclusiva, me parece, ¿no? Algo que empezó con la proliferación de universidades en el país, que fue realmente un gesto político interesantísimo, ¿no? Donde la universidad pasó a ser un derecho, tendencialmente un derecho universal, un derecho humano, algo que es bastante también singular, no es algo que esté para nada garantizado, ni siquiera ideológicamente tampoco está ni siquiera ganada esa batalla. En Argentina estamos bien en esa disputa, o estábamos bien, veremos lo que viene. En el resto del mundo, no necesariamente, en Latinoamérica mismo, ¿no? La idea de que la universidad es un derecho humano y no un bien transable, no un bien que se accede pagándolo, no es algo para nada establecido. Y ambos fueron parte, me parece, de ese proceso donde eso ganó mucho lugar, que estuvo asociado también a las CRES, ¿no? La CRES de 2008 y 2018, donde se afirmó eso en Latinoamérica, la universidad como derecho universal, como obligación de los estados, ¿no? Como algo que, parte de un proyecto asociado a lo que fueron los progresismos latinoamericanos también, y una disputa mundial asociada a ese proceso. Eduardo fue rector de la Universidad General Sarmiento, una universidad de la gran heterogeneidad que tuvo el conurbano con universidades con proyectos innovadores en todos lados, ¿no? La General Sarmiento, en particular, muchos la conocemos. De hecho, estamos trabajando ahora en el sindicato en una cantidad de cursos que hemos diseñado en conjunto o que han diseñado en General Sarmiento y que hemos replicado acá, por ejemplo, transformar los programas en clave de género, venimos trabajando en conjunto eso. Universidades que han encontrado un espacio nuevo intelectual y de raigambre territorial específica, ¿no? Eso realmente es una gran novedad que creo que habría que en algún sentido teorizar también en el futuro. Bueno, ahora vamos a dejar entonces que Eduardo nos comente eso y presento a Carolina antes. Todo el mundo la conoce acá en Córdoba. Carolina fue la primera y única rectora mujer de 400 años de Universidad de Córdoba, posiblemente la única filósofa también, no recuerdo otro. Por lo menos en los últimos 100 años, y como tal también fue una gran transformadora de la universidad. Yo creo que la Universidad de Córdoba, desde el siglo pasado, desde el principio de este siglo, ha sido la transformación más grande que tuvo la universidad, fue creo el rectorado de Carolina, y nos deja también una cantidad de desafíos, nos dejó también para ahora, y estamos en esta situación, que veremos cómo enfrentamos lo que viene también en esta universidad. Dicho eso, también me parece que para hoy no es tanto rememorar o recordar o dar cuenta de esos procesos ya realizados, sino por el contrario, compartir dudas, compartir preguntas acerca de la universidad que viene, de qué desafíos tenemos, y un poco en la clave de la pregunta, ¿no? ¿A quiénes les sirve esta universidad, ¿no? O a quiénes les sirve una universidad posible. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, una alegría, gracias por la invitación. Me resulta de lo más interesante la pregunta, difícil, ¿no? ¿A quién le sirve la universidad
en la que me parece que resuenan como ecos de... Yo me acordaba de un librito que algunas de los presentes recordarán, de Iván Illich, ¿se acuerdan? ¿Para qué sirve la escuela en América Latina? ¿No? Era importante esa pregunta, ¿para qué sirve la escuela? ¿Para qué sirven los sistemas educativos? ¿Para qué sirven las universidades? Los distintos niveles en los que se organizan los sistemas educativos que tenemos. Aquel librito lo recuerdo mal, lo leímos todos hace mucho tiempo, ¿no? Y no lo hemos repasado para la tarde de hoy. Pero había ahí una explicación de para qué servía en sociedades desiguales, en sociedades jerárquicas, en sociedades injustas, en sociedades a la sazón dependientes. Eran los años en los que se usaba esa palabra en el mundo de las ciencias sociales, los sistemas educativos, las escuelas, para reforzar esas desigualdades, para reproducirlas, como se decía con aquella palabrita que remite rápidamente a ciertas zonas muy reconocibles de la sociología de la educación francesa, ¿no? Para legitimarlas. Si en lugar de preguntarnos ¿para qué sirve la escuela o la universidad?, nos preguntamos ¿a quién le sirve?, quizás estamos enfatizando más todavía la circunstancia de que las sociedades no son unidades armónicas sin intereses muy diferenciados, sino que son, en efecto, la reunión siempre conflictiva de grupos, de clases, de sectores que tienen intereses diferentes. ¿A cuál de esos intereses sirven nuestras instituciones? ¿A cuál de esos intereses sirve la universidad? Esa pregunta es muy interesante y es posible que si nos propusiéramos responderla, por supuesto no tendremos el mal gusto de responder la pregunta que nos hacen, somos gente elegante y vamos a hablar de otra cosa. Claro. Pero si quisiéramos respondernos a esa pregunta, es posible que las respuestas que diéramos no fueran tan distintas de las respuestas que se podían dar en aquellos años de lecturas tan intensas de Pierre Bourdieu y de Paulo Freire. Hay muchas cosas que no han cambiado mucho respecto a los años en los que Iván Illich escribía aquel librito que recordaba. Pero hay una cosa, que es la que señalaba el compañero recién, que sí ha cambiado y que yo creo que es fundamental y sobre la que me gustaría poner el acento. Ha cambiado nuestro modo de pensar, de conceptualizar la universidad, y ha cambiado nuestro modo de conceptualizar la universidad específicamente en América Latina y en la Argentina, a partir de un hecho que mencionaba el compañero, que es la importantísima, nunca se subrayará demasiado, lo importante que fue la segunda Conferencia Regional de Educación Superior, reunida en Cartagena de Indias en el año 2008, que produce esa declaración tan importante, tan revolucionaria, que de tanto repetirla desde entonces hasta hoy, la vamos incorporando como si estuviera en el orden natural de las cosas, y la verdad de la milanesa es que no está en el orden natural de las cosas afirmar, como afirmaba la CRES del 2008, que la educación superior es un bien público y social, o sea, no una mercancía que se compra y que se vende en el mercado, un derecho humano universal. Quizás esa segunda cláusula de ese primer artículo de la declaración sea el más revolucionario de todos. La educación superior, el nivel más jerárquico, más elitista, más excluyente de los sistemas educativos de nuestros países, no ya como un privilegio, como siempre se había considerado a sí misma la universidad. La universidad es una institución muy antigua en la cultura de los países de lo que solemos llamar Occidente. Tienen en números redondos más o menos unos 1000 años en su modo actual de funcionamiento, y la verdad es que a lo largo de esos 1000 años nunca se pensaron a sí mismas ni nunca fueron pensadas como instituciones que tuvieran que velar por algo que pudiera conceptualizarse como un derecho que tenía que poder ser de todo el mundo. Las universidades siempre se pensaron como lo que siempre fueron, máquinas de fabricar élites. Élites clericales, élites profesionales, élites burocráticas, élites técnicas. Ni siquiera los grandes movimientos de democratización de la vida universitaria que conocimos durante el siglo pasado, y menciono dos muy notorios, el 18 cordobés y el 68 parisino, ni siquiera esos movimientos por entero reivindicables y recuperables hoy para nuestras propias luchas,
se propusieron semejante cosa. A ninguno de los dos, ni a la muchachada del bueno de Dedoro Roca acá, ni a la muchachada del bueno de Cohn-Bendit y sus amigos allá, se les ocurrió decir que la universidad era un derecho humano universal. No habría tenido sentido decirlo. Por otro lado, en países en los que el nivel educativo inmediatamente anterior y exigible para ingresar a la universidad no era obligatorio. Es solo cuando la educación secundaria se vuelve una obligación que la universidad puede empezar a ser pensada como un derecho. Es solo cuando pasa eso y pasan un montón de cosas más, que son cosas que pasaron en América Latina durante los 3 primeros lustros de este siglo, en los que protagonizamos intensos procesos de democratización política, económica, social, cultural, educativa, en que pudimos empezar a pensar un montón de cosas, un montón de posibilidades vitales como derechos que tenían que poder ser de todo el mundo, ¿no? Podemos llamar de procesos de democratización a los procesos por los cuales nos empieza a resultar indignante que ciertas posibilidades, por ejemplo, ir a la universidad, por ejemplo, casarse, sean privilegios de unos pocos, por ejemplo, los ricos, por ejemplo, los heterosexuales. Nos empieza a resultar indignante eso y decimos, no puede ser, no hay derecho. Linda expresión esa. Cuando yo era joven había una revista de derecho que hacían unos estudiantes de la Universidad de Derecho de la UBA que se llamaba así, no hay derecho. No hay derecho, eso es lo que decimos cuando decimos que algo es un derecho. No que lo sea, sino que no lo es y que no hay derecho a que no lo sea. La idea de derecho es inseparable de la sensación de escándalo que nos produce la no verificación en los hechos de ese derecho que postulamos. El que dice yo tengo derecho a, en un sentido muy importante, macanea. El que dice yo tengo derecho a, no lo dice porque tenga de hecho ese derecho. En general, cuando tenemos un derecho, no andamos dando puñetazos sobre la mesa y diciendo que lo tenemos. Lo tenemos y ya. Es cuando no tenemos un derecho. El derecho a casarnos, el derecho a elegir a nuestros representantes, el derecho a ir a la universidad o lo que sea, que decimos, yo tengo derecho a tal cosa, lo cual quiere decir, 1, yo no tengo ese derecho. 2, es un escándalo que yo no lo tenga. Y 3, alguien debería hacer algo al respecto. Alguien, ¿quién? El Estado. Algo, ¿qué? Política. Postular que algo es un derecho es postular la obligación que tienen los gobiernos de los estados de hacer políticas, asignar presupuesto, tomar decisiones para que esos derechos que decimos que tenemos, en efecto los tengamos de manera efectiva y cierta en el mundo. En el año 2008 se postuló eso en América Latina. La educación superior es un bien público y social, es un derecho humano universal y es, para que lo sea, una responsabilidad de los estados. Es muy interesante esa declaración y es igualmente interesante el hecho de que al año siguiente, en el 2009, cuando la delegación latinoamericana, que en el 2008 había podido suscribir ese texto formidable en Cartagena de Indias, Colombia, cruzó el charco para asistir a la Conferencia Mundial de Educación Superior en la sede de la UNESCO en París los hayan recibido con vino tinto, queso Roquefort, chocolates riquísimos, besos y abrazos, pero también diciéndoles, ni lo sueñen. Aquí, en Europa, donde desde hace tiempo tenemos claro que la universidad es un negocio, no pensamos suscribir estas locuras que suscriben ustedes en América Latina, donde no sabemos qué fuman, qué desayunan, ¿no? Y en efecto, no pasó la idea de que la educación superior es un bien público y social y no de mercado y un derecho humano universal a la Declaración del 2009 de París. Se quedó en Cartagena nomás. Eso es interesante, no voy a hacer aquí un chauvinismo latinoamericano banal, pero está bueno percatarnos, porque con demasiada frecuencia tenemos en América Latina la costumbre, ¿no?, de esperar a ver qué luz nos llega de Europa en términos de las teorías sobre la democracia, sobre los derechos, sobre las libertades. Podemos dictarles cátedra a los países europeos en términos de libertades y de derechos
a partir de los procesos que se desarrollaron en América Latina durante los primeros 15 años de este siglo. Por supuesto, las declaraciones no cambian el mundo. Y por supuesto, al día siguiente de Cartagena, los y las jóvenes de América Latina no tuvieron ni un poquito más que de derechos que el día anterior a Cartagena de ir efectivamente a la universidad. Las declaraciones no cambian el mundo, pero son importantísimas, porque cuando la que hace la declaración es nada menos que la UNESCO, o el IESALC de la UNESCO, un montón de nosotros, la querida rectora Escoto, un servidor y muchísimos más, pudimos agarrarnos de esa declaración para batir el parche a la mañana, a la tarde y a la noche, diciendo que era una barbaridad que la educación superior no fuera un derecho de una buena vez, para reclamar que se legislara en nuestros países que la educación superior tenía que ser un derecho, y la verdad es que no tardó tanto el proceso. En 2015, por iniciativa de la entonces diputada Adriana Puiggrós, en la Argentina, quedó establecido en la Ley de Educación Superior, que sí fue reformada por el kirchnerismo, ¿Todo lo que a mí me habría gustado? No. ¿En todos los capítulos que a mí me habría gustado? No. Pero fue reformulada en un punto fundamental, y hoy dice la ley que rige la educación superior en la Argentina que ese nivel educativo es un derecho humano universal. Por supuesto, las leyes tampoco cambian el mundo. Y al día siguiente de la reforma Puiggrós, tampoco los jóvenes y las jóvenes argentinos tuvieron más derechos efectivos de ir a la universidad, porque después de que los derechos son pensables, después de que los derechos son declarados y después de que los derechos son legislados, vienen las políticas públicas para hacerlos, de hecho, efectivos sobre el mundo. El kirchnerismo las hizo mucho. El macrismo tiró abajo una parte importante de esas políticas que se habían hecho, y tenemos la obligación de seguir haciendo políticas públicas, políticas institucionales, políticas en nuestras universidades, en nuestras facultades, en nuestras aulas, para tomarnos en serio y hacer efectivo eso que la Declaración del 2008 y la Ley del 2015 dicen, que es que la educación superior es decir, tiene que ser un derecho de todo el mundo. Y quisiera decir una cosita. Esas políticas que tenemos que hacer para que ese derecho en efecto lo sea, para que la ley que dice que la educación superior es un derecho no sea una declaración más, sino que convierta en efecto en derecho ese derecho que postula, esas políticas hacen la diferencia y cambian el mundo. Las declaraciones no cambian el mundo, las leyes no cambian el mundo, las políticas sí cambian el mundo. Hay dos grandes sociólogos de la educación franceses que muchos de ustedes deben conocer mejor que yo, que escribieron muchas cosas juntos, sus apellidos son casi inseparables, como los de Ortega y Gasset, que se llaman Christian Baudelot y Roger Stablet. Se cansaron de escribir cosas muy buenas juntos. Entre ellos un librito que publicaron hace 15 o 20 años que es buenísimo, que se llama El elitismo republicano, donde Baudelot y Stablet empiezan diciendo una cosa muy interesante, pero que además ya sabíamos, entre otras cosas porque la leímos en el maestro de ambos, Pierre Bourdieu, que es que en todos los países del mundo, en todos los países del mundo, a los hijos de los ricos les va en el sistema educativo mejor que a los hijos de los pobres. En todos los países del mundo, a los hijos de los ricos les va en el sistema educativo mejor que a los hijos de los pobres. Unos cuantos amigos míos que creen que son de izquierda, creen que ser de izquierda es saber esto. Y entonces cierran el libro de Baudelot y Stablet en esta página que está casi al comienzo, y siguen bochando a los hijos de los pobres en los cursos que dan en la universidad, mientras escuchan en estéreo la obra completa de Pablo Milanés. Hay que seguir leyendo el libro de Baudelot y Stablet. Bourdieu no escribió las cosas que escribió para consolarnos de nuestras incapacidades de enseñar en nuestras universidades y de hacer lo que tenemos que hacer para que la educación sea de verdad un derecho. Bourdieu escribió lo que escribió para que supiéramos la dimensión de lo que tenemos que transformar. Y Baudelot y Stablet explican muy claramente que lo que nos permite transformar esas situaciones es la política. Y después de decir
que en todos los países del mundo a los hijos de los ricos les va en el sistema educativo mejor que a los hijos de los pobres, muestran con un contundente aparato cuantitativo, como hacen los sociólogos franceses que aprendieron eso de Durkheim y no se lo olvidaron nunca más, muestran que en los países del mundo en que hay políticas compensatorias de las desigualdades que genera el mercado, políticas públicas, políticas institucionales, políticas de becas, políticas de mejoramiento de los salarios de los funcionarios de las universidades, políticas de fotocopias. En esos países donde hay políticas compensatorias de las injusticias del mercado, la influencia de la pertenencia de clase de los papás sobre la performance educativa de los hijos es 3 veces menor que en los países donde no hay esas políticas compensatorias. Es decir, no hay excusa para no hacer política. No hay excusa para decir barbaridades como las que dice la derecha en este ISPA, cuando a los postres de las cenas que se dan en el Rotary Club dicen cosas tales como: yo no sé por qué han llenado esta provincia de universidades si todos los que estamos acá sabemos que los pobres no llegan a la universidad, después de haberse ocupado de desmantelar todas las políticas que permitían que por lo menos algunos de esos pobres, menos que los que yo querría, sí llegaran a la universidad. Lo grave de esa frase no es su falsedad. Lo grave de esa frase es que la que lo dijo no era una estudiante de maestría que estaba presentando los avances de su investigación sobre la relación entre pobreza y tasas de graduación, sino una gobernadora a quienes los ciudadanos de su provincia habían votado no para que les explicara cómo funcionaba el mundo, sino para que hiciera política para que el mundo que le tocaba gobernar funcionara un poquito más cerca de lo que mandan, porque las leyes mandan, y en primer lugar a los gobernantes, las leyes del país donde ocurre que está la provincia que la mencionada exgobernadora gobernaba. Si uno mira, voy terminando porque la idea es que hablemos poquito para después conversar, ¿no? Pero quiero decir un par de cositas. Si uno mira números en la Argentina del año 2000 y del año 2015 sobre la cuestión universitaria, encuentra algunas confirmaciones de esto que nos dicen Baudelot y Stablet, que es que la política, en efecto, cambia las cosas y que, por lo tanto, hay que hacerla. No hay que diagnosticar la desigualdad, eso ya lo sabemos. Hay que hacer cosas en el mundo para cambiarla, que son muy interesantes. Me detengo en 2 asuntos que constituyen sendos caballitos de batalla de la derecha argentina, que periódicamente publica editoriales en el diario La Nación o dice tonterías por la televisión en los noticieros de la noche, en relación con 2 asuntos, ¿no?, sobre los que vuelven machaconamente. 1, el carácter socialmente regresivo del gasto universitario en la Argentina. La universidad se sostiene en la Argentina con los impuestos que paga todo el mundo, sobre todo puesto que tenemos un sistema tributario fuertemente regresivo, los más pobres, y a la universidad tienden a ir sobre todo los hijos de las clases medias altas y altas, con lo cual la universidad es una gran máquina de transferencia de recursos de los más pobres a los más ricos. El argumento suele ser el preámbulo inmediato de la tesis que se deriva de él naturalmente, pues entonces arancelemos la universidad. Es injusto, es socialmente injusto que los pobres le garpen con sus impuestos la educación a los hijos de los ricos. La falacia del argumento no podría ser más ostensible. En primer lugar, ¿quién dijo que el sistema tributario tiene que ser regresivo en este país? ¿Por qué no lo volvemos progresivo? La derecha es genial. Cada vez que llega al gobierno, quita los impuestos al champán, quita los impuestos a los autos de alta gama, quita los impuestos a los bienes personales, quita los impuestos a ellos y después dice: che, es una injusticia esto de la universidad, estos de la clase media se aprovechan de los pobres, ¿no? Por supuesto que tenemos que tener un sistema tributario mucho más progresivo que el que tenemos, pero el lugar para hacer justicia tributaria es el sistema tributario, no el sistema educativo. El sistema educativo es el lugar para enseñar, no para hacer justicia con los impuestos. Cuando uno mira números del 2000 al 2015, advierte que en efecto tiene razón la derecha. Tanto en el 2000 como en el 2015,
el modo en que aprovechaba la inversión universitaria, lo que los economistas llaman gasto universitario, el quintil más rico de la población era superior al modo en que aprovechaba ese gasto universitario el quintil más pobre de la educación. Pero en el año 2000, el quintil más rico de la población aprovechaba el gasto universitario en una relación de 4-1 en relación con cómo lo aprovechaba el quintil más pobre de la población. En 2015, 15 años después de mucha política universitaria hecha en esos 15 años, después de muchas universidades levantadas en regiones habitadas sobre todo por familias pobres y por jóvenes pobres, después de muchos programas Progresar, becas Belgrano y de todos los colores y pelajes, el quintil más rico de la población seguía beneficiándose más que el quintil más pobre de la población del gasto universitario, pero la relación ya ahora no era de 4-1, sino de 1.4-1. Íbamos bien, íbamos muy bien. Después llegaron estos desgraciados y dijeron, no, el Estado no debe intervenir en la sociedad porque lo que el mercado ha decidido, el hombre no debe modificarlo, ¿no? Y después dan discursos para decir, vivimos en una sociedad muy injusta, ¿no? Pero vean qué sorprendente que es lo que la política en efecto pudo hacer en términos de mejorar mucho, ¿no?, la justicia social del gasto universitario. Tomo el otro caballito de batalla, ya para ir redondeando, después de esto voy a decir solo una cosita final. El otro caballito de batalla de la derecha. La Universidad Pública Argentina tiene bajas tasas de graduación. En efecto, entran un montón de pibes y de pibas y salen pocos. Acá la conclusión que saca la derecha cuando nos dice esto que es cierto, no es que hay que arancelar la universidad, sino que hay que seleccionar a los pibes en la puerta de entrada. Por cierto, estas dos cosas, cobrar aranceles y seleccionar a los pibes, es exactamente lo que prohíbe la Ley de Educación Superior después de la reforma Puiggrós. Y quisiera hacer una nota de pie de página para decir que es una vergüenza que después de sancionada la reforma Puiggrós, un puñado de rectores de universidades públicas argentinas, la mayoría de ellos pertenecientes al mismo partido político que entonces gobernaba y que era el de la diputada Puiggrós, en lugar de sentarse a pensar cómo hacían para administrar las universidades que conducían conforme mandaba una progresista ley de la nación, decidieron que era más práctico impugnar esa ley de la nación ante el más antidemocrático de los poderes del Estado. Esa ley está hoy protestada por media docena, un poquito menos, de rectores, la mayor parte de ellos peronistas, en el Poder Judicial. Una vergüenza, inaceptable, inaceptable. El corolario que se deriva de la demostración de que en la Universidad Argentina entran un montón de pibes y de pibas y salen muchos menos, es que en efecto estamos aceptando muy liberalmente a la gente y que deberíamos ser más cuidadosos. De nuevo tomo datos del 2000 y del 2015. En el caso anterior extraje los datos que les di de una investigación hecha por economistas que trabajan en la misma universidad que yo. En este caso los tomo de una investigación hecha por una profesora de temas de sociología de la educación absolutamente insospechable de kirchnerismo. ¿Qué muestra esto? Que en el año 2000 las tasas de graduación en la Universidad Argentina eran malas, muy malas. Pero muestra además otra cosa, que es que eran socialmente muy injustas. Si uno divide a la población universitaria argentina en tres grandes tercios, los hijos de los más ricos, los hijos de los del medio y los hijos de los más pobres, las tasas de graduación del tercio de los de arriba eran comparables a las tasas de graduación promedio de los sistemas universitarios del mundo. Las tasas de graduación del tercio del medio eran malas. Las tasas de graduación del tercio de abajo eran pésimas. Esos pibes se nos caen muchísimo. Son los pibes que cuando consiguen una changuita dejan la universidad, son los pibes que tienen dificultades para llegar a fin de mes, son los pibes que a lo mejor el papá los necesita laburando en la casa. Entre 2000 y 2015 pasaron dos cosas en la Argentina en materia de tasas de graduación en las universidades públicas. Aumentaron significativamente en todos los niveles económicos sociales, pero además mejoraron mucho su progresividad social.
En el tercio de arriba, doy números redondos, estos números están más precisos por ahí, pero resumo. En el tercio de arriba, las tasas de graduación en la Universidad Pública Argentina aumentaron un 50%. Es decir, que por cada 100 pibes y pibas que se recibían en el 2000, se recibieron 150 en el 2015. En el tercio del medio aumentaron un 100%. Es decir, que por cada 100 pibes que se recibían en el 2000, se recibieron 200 en el 2015. Y en el tercio de los más pobres aumentaron un 200%. Es decir, que de cada 100 que se recibían en el 2000, se recibían 300 en 2015. Claro, fue allí donde impactaron las nuevas universidades, fue allí donde impactó el Plan Progresar, fueron allí donde impactó el Conectar Igualdad, fueron allí donde impactaron las becas de todos los colores y pelajes. Quiero decir, hacer política hace la diferencia. No hay excusa para no hacer política. Hay que hacer políticas públicas, hay que hacer políticas institucionales, hay que tener políticas pedagógicas, hay que quemarnos las pestañas preguntándonos cómo mejoramos nuestros modos de enseñarles a los pibes, porque el problema, si la educación superior es un derecho, nunca, por definición, son los pibes. Decir que la educación superior es un derecho es no tener que oír nunca más, y uso a propósito esta expresión que fue acuñada en la Argentina para decir que no teníamos que permitir que nunca más se violaran los derechos humanos. No podemos oír nunca más en las salas de profesores de las universidades públicas argentinas que el problema son los pibes. Que con este nivel con el que nos llegan, la Universidad Argentina produce el 50% de los profesores de las escuelas secundarias argentinas. ¿Cómo puede ser que después en la sala de profesores pongamos los ojos en blanco y digamos, ¡ay, con el nivel que me llegan! Papi, el nivel con el que nos llegan nuestros estudiantes secundarios es el nivel que fueron capaces de darle los profesores a los que nosotros formamos en nuestras universidades. Las universidades forman parte del sistema educativo, no vienen después. Y desde el punto de vista de los pibes, constituyen parte de un derecho que los asiste, del cual nosotros somos responsables. No vale echarle la culpa al nivel educativo anterior. No vale decir que no puedo dar mi sutil clase de filosofía política 17 porque los pibes no saben poner las tildes. En primer lugar, porque se pueden dar magníficas clases de filosofía política 17 a pibes que no saben poner las tildes. El asunto es si sabemos dar buenas clases de filosofía política 17. En segundo lugar, porque si hay un pibe que no sabe poner las tildes, lo que tenemos que hacer es enseñarle. No andar diciendo que debió haberle enseñado la seño de quinto B, porque a lo mejor la seño de quinto B le estaba dando de morfar, o tenía pluriempleo, o por la razón que sea, no le enseñó a poner bien las tildes. Se lo tenemos que enseñar nosotros. Es posible, es fácil, si ya sabemos poner a las tildes. Yo he corregido textos de algunos colegas que dicen que entra demasiada gente en la universidad. Termino diciendo esto, la idea del derecho a la educación superior, que me parece una idea fundamental, que tiene que organizar nuestras prácticas universitarias, nuestras políticas universitarias, nuestros modos de estar y de habitar en la universidad, es un derecho de los pibes y de las pibas, es un derecho de los ciudadanos y de las ciudadanas, pero es también, como algunos otros derechos que hemos aprendido a conceptualizar en el último tiempo, un derecho colectivo del pueblo. Y me gustaría que esto no sonara a una consigna fácil, porque muy lejos de ser fácil, es muy difícil conceptualizar qué cosa es un derecho de un sujeto tan equívoco, de un sujeto tan esquivo, de un sujeto de límites tan imprecisos como el pueblo. Pero es necesario pensar que el pueblo, que entre otras cosas, garpando sus impuestos, sostiene el trabajo que hacemos los universitarios y las universitarias, tiene que tener el derecho a recibir los beneficios de ese trabajo que hacemos. Que no es solamente el trabajo de formar a sus hijos, sino que es también, además, el trabajo de producir conocimiento y ponerlo a circular. Hay que pensar al pueblo como sujeto del derecho a recibir los beneficios de nuestro trabajo formativo, es decir, a recibir de sus universidades los mejores profesionales que ese pueblo necesita para su realización, para su desarrollo, para su felicidad, y uso aquí el verbo necesitar, no necesito aclararlo, lejos de cualquier utilitarismo. Los pueblos necesitan biotecnólogos, ingenieros en puentes, filósofos medievalistas, estudiantes de húngaro medieval.
No sé si hay húngaro medieval. Pero si lo hay, tenemos que estudiarlo. Ahí está, ¿ves? Y tenemos que pensar al pueblo como sujeto del derecho a recibir los beneficios de lo que hacemos en materia investigativa. En este país, los que producimos conocimientos somos los universitarios de las universidades públicas. No los de las universidades privadas, que no investigan porque no es negocio, y no los de las empresas que lo compran barato a las universidades públicas. En las universidades públicas sabemos un montón y podemos estar orgullosos. Somos muy buenos, Sabemos un montón de cosas, estudiamos muchísimo, escribimos cosas buenísimas. ¿Cómo puede ser que esas cosas buenísimas que escribimos, con demasiada frecuencia las escribamos en inglés, con abstracts y keywords para la Very Important Anthropological Review de Oklahoma, cuando tenemos que aprender, además de mandar esos artículos, que está todo bien, todos jugamos los juegos de los prestigios académicos y está todo bien, es nuestra vida, no es un juego mucho más ridículo que otros. Pero además tenemos que aprender a hablar el correcto castellano en el que intervenir con los resultados de nuestras investigaciones en las grandes discusiones públicas que tiene por delante este país. No puede ser que temas fundamentales de salud pública, que temas fundamentales sobre la energía, que temas fundamentales sobre la deuda externa se discutan en este país del modo berreta en que se discuten en la berreta televisión con los berretas conductores que organizan la opinión pública de este ISPA, cuando tenemos en nuestras universidades a tipos que saben muchísimo y que tendrían que poder estar sosteniendo diálogos activos con las organizaciones sociales, con los sindicatos, con los gobiernos democráticos. No peligra la autonomía universitaria cuando levantamos el teléfono, cuando un gobernante elegido por el pueblo nos pide una opinión. Peligra la autonomía universitaria cuando vemos caminando por las ciudades capitales de cualquier provincia argentina, frente a las facultades de medicina de nuestras universidades públicas, congresos, ponele que científicos, organizados por la Roche Corporation, por la Parke Davis Corporation, por la Bayer Corporation. Ahí hay que levantar la bandera de la autonomía universitaria. No cuando nos pide ayuda un sindicato, no cuando nos pide ayuda un gobernante elegido por el pueblo, no cuando nos pide a gritos ayuda una opinión pública que tiene que ver mejorada la calidad de sus debates públicos, porque son muchos y muy importantes las discusiones que tenemos por delante en este país. Me parece que pensar a la universidad como un derecho, no solamente de los individuos, sino también del pueblo, es pensar algunas de estas cosas que presenté muy rápido. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar les agradezco mucho el honor de la invitación a este primer encuentro de un ciclo que creo que en su formato debiera multiplicarse a montones en el ámbito de la universidad y que está faltando muchísimo, sobre todo si es concebido como un ciclo de debate, de conversación, de intercambio entre los miembros de la comunidad universitaria. Me parece casi un vacío que hace ruido, la falta de debate. Quiero hablar un poco de eso más adelante. Así que me honra particularmente incluso participar de la jornada inaugural y estar en compañía de un colega, profesor universitario, filósofo, dedicado a las mismas rumias, más o menos, que yo, y además casi colega cordobés, compañero y amigo. Hemos compartido algunos procesos que han sido realmente muy interesantes. Me siento como muy cercano con él, así que es un verdadero placer. Creo que también es para nosotros dos un desafío, como filósofos, no solo no abortar este ciclo antes de que empiece, aburriendo a todo el mundo, hablando de idealidades o abstracciones intemporales, sino tratar de no eludir una pregunta tan brutal como la que han decidido para esta primera, brutal en el sentido elogioso de la palabra, es decir, que coloca las cosas en un formato tan perentorio, ¿no? ¿Para qué sirve o a quién le sirve la universidad? Se sobreentiende quizás implícitamente esta universidad, nuestra universidad. Así que yo aprovecho ya para enmarcarla un poco y empezar a hacer algunas reflexiones, precisando un poco la interpretación que voy a dar a la pregunta. ¿A quién o a quiénes, diría yo, pluralizaría? No hay un único destinatario.
Y cuando decimos la universidad, no diría, como también lo ha dicho Eduardo recién, a la universidad en abstracto, a la universidad esa de la que somos herederas, creada en el medioevo, a la universidad global, a la universidad ni siquiera latinoamericana, yo diría a la universidad argentina y a la pública. Pero no por cercenar el alcance de la pregunta, porque por cierto la pregunta se puede plantear en términos máximamente generales, nos llevaría como 5 cursos anuales, pero se podría hacer y sería indudablemente interesante. Sino básicamente porque creo, y esto a veces tengo mi duda de si somos en verdad conscientes, de que el sistema público universitario argentino es único en su tipo. Y la unicidad de su tipo tiene que ver con aspectos enormemente apreciados por nuestra comunidad o que deberían serlo y que han sido la fuente potencial de riesgo y amenaza que el sistema universitario ha sufrido en distintos momentos de su historia y, para no ir demasiado lejos, que ha sufrido incluso después del proceso de recuperación democrática. Y me refiero, entre otras cosas, al enorme grado de autonomía y autarquía que el sistema universitario público argentino tiene y que ningún otro sistema universitario público argentino tampoco en la región tiene, para elegir a sus autoridades, para decidir sus programas académicos, para elegir sus formas de autogobierno, para elegir su diseño institucional, para hacer convenios con otras organizaciones. O sea, todos los ítems que pueden marcar el grado de autonomía de un sistema universitario, el sistema nuestro lo tiene. Todos, digamos, estamos prontos a defender la autonomía universitaria cada vez que percibimos que se encuentra amenazada, y esto de hecho ya ha ocurrido, de formas directas o indirectas, a través de distintas estrategias de perforación de esa autonomía. Pero yo sigo insistiendo en un monólogo que lleva ya muchos años, que no tomamos plena conciencia todavía de la plenitud de esa autonomía. Y no se trata de una hipótesis que hago sobre las conciencias de mis pares, sino sobre las prácticas efectivas que muestran que no tenemos una plena dimensión de la autonomía. Concretamente creo que la subejercemos sistemáticamente, que en general tendemos a limitar o a percibir como más limitada esa autonomía. Elegimos autoridades y nos retiramos a nuestras tareas, criticamos desde afuera y no participamos en los procesos que requerirían y que harían posible alguna transformación. En fin, nos vemos un poco como actores y creo que este proceso se ha profundizado enormemente en los últimos años por razones que probablemente tengan que ver con fenómenos que están ocurriendo por fuera de la universidad también y que forman parte de un contexto cultural más amplio bastante preocupante y que deberíamos rápidamente ocuparnos de reflexionar sobre él. Entonces, en definitiva, digo, la pregunta era perentoria, requiere un intento de respuestas precisas, creo que debería enmarcarse en una pregunta sobre nuestro sistema universitario, sobre las universidades públicas, porque como también dijo Eduardo, claramente el diseño institucional y los objetivos prioritarios de las universidades privadas son otros, solo en parte se solapan con los nuestros. Pero además me gustaría, solo ya para no avanzar más, tomarme 2 segunditos en hacer algunos comentarios sobre con qué actitud intelectual y política quisiera hacer los comentarios que siguen. Muchos de ustedes me conocen y se habrán hartado de escucharme en cierto tono de voz o en cierto estilo de discurso, pero otros afortunadamente ya lo habrán olvidado, y algunos no me conocen tanto, pero no quiero ser mal interpretada, y por eso viene este comentario. Permítame un poquito de filosofía con zapatillas. Yo creo que uno puede tener básicamente hacia cualquier desafío que enfrenta en la vida, de todo tipo, intelectual, práctico, vital, laboral, etcétera, una actitud más bien de conformidad o una actitud más bien de inconformidad. Creo que todos somos un poco conformistas y un poco inconformistas, aunque en proporciones variables, porque si no, no sobreviviríamos. Un inconformista sistemático es un tipo que se queda solo y un conformista sistemático es un boludo que no sirve para nada. Pero todos en general somos un poco más, un poco menos algo de eso. Yo tengo una cierta tara, prefiero caracterizarla así para que no vayan a interpretar que me estoy elogiando, por el ejercicio sistemático de la reflexión crítica, en la que me gusta incluirme, digamos, porque tampoco me gusta la actitud adolescente de que uno está de observador y critica lo que ve que está mal. En este caso,
nuestras propias prácticas, el estilo que tenemos para relacionarnos con la universidad, lo que estamos haciendo, lo que estamos dejando de hacer. Así que me habrán escuchado muchos tener una especie de sesgo exagerado por la autocrítica, por lo que falta, por lo que no hicimos suficientemente bien, por lo que está pendiente. O sea, en ese ánimo voy a hablar. Pero les comento que a mí eso me da una energía y un entusiasmo transformador descomunal que no me da ninguna otra actitud, así que no lo tomen como un mensaje pesimista, sino como más bien, ojalá que así sea, recibido como una provocación para repensar lo que estamos haciendo. Yo tengo además la percepción, después de años, ya estoy grande, de que el universitario medio, no sé, cierto estereotipo del universitario se siente un poco, es consciente de sus privilegios en el contexto social, de la jerarquía y el prestigio que otorga el conocimiento universitario y los roles, sobre todo para quienes no solo hemos pasado por la universidad, sino que nos quedamos en ella y formamos parte del establishment universitario. Entonces, hay un cierto sesgo conformista también en esa sensación de sentirse privilegiado, miembro de un grupo social y cultural y a veces también político privilegiado. Entonces, todo aquello que sacuda ese sesgo me parece que es una contribución realmente positiva y todo lo que hagamos para ello será, en mi opinión, muy bueno. La segunda cosa que quiero decir a tono con eso mismo y también hablando un poco de mí, del ánimo con el que reflexiono sobre estas cuestiones, me han dado muchas ganas de compartirlo con ustedes. Es una frase cortita de un gran escritor que pone en boca de la protagonista femenina, una vieja como yo, y que me expresa plenamente en este contexto y me motiva o articula un poco algunas cosas que quiero compartir con ustedes. Ella dice: ya no tengo tiempo para decir lo que no pienso. No, ya no tengo tiempo para no decir lo que pienso, que eso no lo gobierna uno. Eso depende también de que alguien te quiera escuchar, de que alguien te invite a una conversación y que esté predispuesto a escuchar qué es lo que vos pensás. Pero hay algo que es mínimo y que es previo y que deberíamos permitirnos las personas mayores, con cierta experiencia, yo creo que todos deberíamos alentar que nuestros estudiantes hagan eso, es a no decir lo que uno no piensa. Ya van a ver a qué apunto con eso, porque uno dice, bueno, pero ¿quién está prohibiéndole a nadie en un contexto de libertades públicas y sobre todo en el ámbito universitario a decir lo que no piensa? Yo creo que decimos demasiadas cosas en las que no pensamos seriamente, que repetimos demasiados clichés, que estamos un poco intoxicados de cierta jerga que nos identifica en una u otra etnia ideológica, política, universitaria, profesional, etaria, cualquiera. Que en el ambiente universitario esto se ha tornado en casi, yo diría, una especie de sociopatía. Y que a mí no me preocuparía tanto si fuera una sociopatía de los viejos, me preocupa mucho cuando es la mejor herramienta que tienen los jóvenes más militantes y más entusiastas en la actividad política activa en la universidad. No sé si ustedes tienen esa percepción, quizás esté un poco sesgada por el ambiente de las ciencias sociales y las humanidades del que vengo, donde este tipo de práctica discursiva y de los presupuestos políticos que trae por detrás, que son todavía más interesantes que las palabras, conlleva. Me parece que eso genera un espejismo de proliferación de debate, y si hay algo que no hay en esos ambientes es debate. Entonces, mi primera reflexión tiene que ver con un concepto que hemos resignado, en buena, creo, ciertos sectores que defendemos la universidad pública, la autonomía universitaria, la necesidad de vigorizar el proyecto de la universidad pública, de la inclusión educativa, de la transformación de la universidad y la apertura hacia la sociedad. Lo primero que tenemos que recuperar en estos tiempos, esta idea me viene estimulada por las porquerías que escucho a diario en la televisión, entre otras cosas, pero también por lo que creo ver o creo interpretar en nuestros ambientes universitarios, es el concepto y las prácticas de la libertad para hablar, para pensar, para discutir, para proponer, para disputar poder, para defender propuestas. Estoy tremendamente convencida que ese agujero que hemos dejado en el ejercicio libre de nuestra práctica de decir y hacer lo que nos parece correcto,
y dejar de decir, al menos dentro de los marcos civilizados y respetuosos por la opinión de los otros, es decir, dentro de un entorno de cordialidad que debe abrigar cualquier debate, hemos dejado de decir lo que pensamos y hace rato que estamos repitiendo lo que hay que decir. O sea, mi primera batalla es contra el político correctismo verbal y el político correctismo político, que lo alimenta y que en sus mejores versiones parece algo bastante saludable, digamos. Después de todo, se van zanjando ciertos debates, vamos conquistando ciertos derechos. Han ocurrido, de hecho, transformaciones interesantísimas en estos últimos años en esas materias. La universidad ha sido un actor fundamental en ellas. No se trata solo de la inclusión educativa en el sentido de las matrículas, que también me gustaría abonar las ideas que estaba recién comentando Eduardo, sino de los derechos en general. Nos hemos convertido los universitarios en actores, activos promotores de la expansión de los derechos a la identidad de género autopercibida, al aborto, a la inclusión de las minorías, a la inclusión de los sectores más pobres, de estudiantes extranjeros de países desfavorecidos, etc. Hemos hecho cientos de cosas o intentos bien inspirados de proyectos en esa dirección. Pero eso luego ha sido cargado, muchas veces, con idiolectos tribales, lo voy a decir en forma media hostil a propósito, como para fijar la idea, a los que, digamos, los que no pertenecen, decididamente no están invitados a conversar. Por si fuera poco, estamos hablando de muchas veces de sectores que son con los que simpatizamos en sus consignas, en sus objetivos, en sus motivaciones. Pero en sus prácticas creo que estamos cometiendo un gravísimo error. Creo que estamos abandonando a la fragmentación y la burbuja, algo que además está ocurriendo por la vía de la penetración de los nuevos medios de comunicación, de los nuevos entornos, de los nuevos circuitos por los que está circulando la vida, la identidad, las prácticas, la conversación de los más jóvenes. Me parece que no deberíamos pasar indiferentes frente a esas situaciones y deberíamos, por lo menos, al menos, dejar de contribuir a la repetición de una jerga y atreverse a decir, sin conocer el idioma políticamente correcto, como a veces también nos pasa, lo que pensamos, a preguntar, a mover el tablero en alguna dirección positiva y a dialogar con el que no piensa distinto. Esto parece una bandera de los años 80, pero tratemos de no aceptar autoarrinconarnos, porque van a venir los que se han apropiado del concepto de libertad y están reclamando el ejercicio de la tierra arrasada violentamente, y nosotros vamos a seguir con nuestros idiolectos o nuestros entornos digitales, o va a ser con qué estupidez, con la que nos autoprotegemos en un formato de conformismo, que a todos nos hace falta un poco, todos necesitamos pertenecer a algún grupo, necesitamos tener lazos de identidad social, eso está estudiado en la literatura. Sin un poco de conformismo, sin un poco de pegamento social, la gente se muere. Pero lo demás es una patología sociocultural que hay que revisar. Vengo a decir, en definitiva, que si hay algo que escasea en la universidad es el debate. Y si hay algo que debe existir en la universidad es el debate. Busquen una palabra mejor si les parece que debate es media estúpida, pero digamos, discusión, controversia, reflexión, foros. Y está lleno de foros, conversatorios, encuentros. Digamos, están polucionadas nuestras computadoras de esas invitaciones a las que en realidad no estamos invitados. Están invitados los que van a escuchar el monólogo coral, que ya más o menos saben que comparten. Entonces, estos espacios de encuentro deberían servir para que el que piensa que uno o yo estoy diciendo una barbaridad, levante la mano con toda libertad, con todo cariño, me diga, me parece que estás diciendo una boludez. Dicho sea paso, una amiga nuestra dice, ¿por qué no dejamos de hablar boludeces? Yo pienso lo mismo, ¿por qué no dejamos de hablar boludeces? Porque hablamos muchas boludeces en el poco tiempo y en el poco espacio de encuentro que está previsto que tengamos en la universidad. Yo tengo en mi percepción, en mi propia facultad, pero debe pasar en muchísimas, sobre todo acá la cuestión del tamaño genera realidades muy diferentes a las que ocurren en comunidades más pequeñas.
Pero a veces he pensado que está todo previsto para que yo no me encuentre con ningún colega en el curso de todo el año, ni siquiera para decirle, hola, ¿qué tal? O para ver si le salió una cana o le pasó algo. O sea, no los veo, no nos vemos, no nos encontramos. ¿Me explico? Y se supone que tenemos una responsabilidad compartida, todos los profesores de un departamento. Tenemos a nuestro cargo la formación sagrada de esos chicos. Che, ¿viste lo que le pasa a te pasa a vos esto con tus alumnos? ¿Estás teniendo esta dificultad? ¿Cómo estás resolviendo aquello? No está previsto conversar sobre eso. ¿Se dan cuenta que no está previsto? ¿Se dan cuenta además que no está previsto que si alguien ganó las elecciones en algún, no importa si el nicho es de derecha o de izquierda, toda esa fantasía de que el autoritarismo era una cosa que ocurría en las facultades conservadoras tradicionales, es una película fenomenal. El autoritarismo está horizontalmente distribuido en todos lados. El superestructuralismo político es la regla. El clientelismo de las relaciones de las dirigencias estudiantiles con las autoridades políticas es la norma. El divorcio del estudiante real con el estudiante militante es crónico. Entonces, cuando yo digo, tenemos un tesoro ahí que es esta autonomía, este autogobierno, este cogobierno compartido con los claustros, estamos comprendiendo hasta qué punto se han almacenado distorsiones en su ejercicio, omisiones, y algunas encima envueltas en el político correctismo. O sea, estamos diciendo que estamos haciendo cosas que no estamos haciendo. Hablemos de la inclusión un rato. Comparto la evaluación del compañero, por supuesto, de que en estos últimos 10 años, en los 40 años que va de la recuperación de la democracia para acá, se han hecho sustanciales progresos en materia de darle carnadura a las banderas estatutarias, políticas, reformistas, a todas, y agregar otras más. Para empezar, la expansión territorial del sistema universitario, las políticas inclusivas activas, el financiamiento de la educación y de la investigación, las políticas de promoción de la integración del sistema. Nunca existía un sistema universitario. Ahora existe algo que se parece a un sistema universitario. Antes eran todas mónadas autónomas, en lo posible soberanas, completamente encerradas en sí mismas. Pocas, y cada una haciendo lo que le parecía, etcétera. Digamos, los progresos que se hicieron en esos pocos 10 años, porque fueron pocos años para hacer transformaciones de ese impacto, con improvisaciones, digamos, desajustes, y además necesitan, por supuesto, continuidad, etcétera, no lograron perforar, a pesar del predominio de las políticas inclusivas, la promoción de políticas inclusivas, de las que los gobiernos universitarios de todos los colores se hicieron parte, de todos los colores. Nadie se animó a decir la inclusión no era una, digamos, ninguna autoridad política en las universidades públicas argentinas asumió la bandera de la privatización, la restricción, el arancel, nada por el estilo. Sin embargo, nuestras políticas inclusivas no pasaron en lo sustancial de la apertura de la matrícula. Vengan, se llama nuestra política inclusiva. Vengan porque vacantes, sillas, salvo en las medicinas, no hay. Después, no sé, arréglense, qué sé yo. O sea, nosotros acá estamos, somos preciosos, enseñamos divino, les vamos a hacer aulas más lindas, etcétera, pero sobrevivan si pueden. Yo traje unos números también para seguir con el lema, dejar de hablar boludeces. Los números son del anuario estadístico de la universidad del año pasado, del 21, porque del 22 todavía no está. Los invito a leer los anuarios estadísticos de nuestra universidad si quieren hablar de nuestra universidad. Se van a encontrar con unas sorpresas espectaculares. Por supuesto son números, los números no se autointerpretan y además no alcanzan ellos solos como datos básicos para producir reflexiones sustantivas, digamos, ¿no? Pero sin ellos estamos diciendo casi cualquier cosa. Nadie lee los anuarios estadísticos. Del total de alumnos que aspiran a inscribirse en la universidad en el año 2011, 21, que aspiraban, es decir, aspirantes, no ingresantes, o sea, los chicos que se acercaron a la universidad entonces a hacer los cursos de ingreso, en ese momento eran 44.000.
solo se inscribió el 72%, es decir, solo atravesó el proceso de los cursos de nivelación el 72% de esos chicos, o sea, 31.000. Estoy hablando de anteayer, ¿no? Perdimos ahí nomás, en 2 meses de un verano, 13.000. Por supuesto, ese número no se autointerpreta, habrá que ver qué claridad, qué condiciones, qué decisión tomó ese estudiante. No todo se debe a que nosotros lo empujamos a la banquina, pero son 13.000. 13.000 confundidos. ¿No hay gente inscrita en 2 carreras? No, entiendo que no, porque hay un desagregado incluso en casi todo el anuario sobre eso. Podría ocurrir. Del total de inscriptos, o sea, ya no aspirantes, sino inscriptos, de ese 72%, pasado el primer año de la carrera, se matricularon para el segundo año solo el 67%. Es decir, ahí ya perdimos el 23% más. Si seguimos el cursado de los estudiantes que logramos retener o que lograron agarrarse del sistema, la duración real que les lleva a recibirse, cuando el casi 90% de los planes de estudios tienen una duración teórica de 5 años, muy pocos de 6, alcanza un promedio entre 9 y 10 años. Es decir, un estudiante que debería, si siguiera un régimen de estudio adecuado, en condiciones adecuadas, debería graduarse en 5 años. Estoy tocando el tema de la deserción, pero también estoy agregándole el tema de las tasas de graduación. La duración real del cursado de una carrera de 10, 12, 15, 18 años es una tragedia educativa también. La calidad de la formación de una persona, los procesos de dificultades sociales, laborales, personales que atraviesa una persona en semejante periodo de su vida, seguramente son como para prestarles atención. ¿Qué tienen que ver estos números, por solo poner estos números, con la inclusión educativa que tanto declamamos? ¿Cuáles son las oficinas, los departamentos, los equipos técnicos, las herramientas que tenemos para abordar este problema? Que no es un problema que la universidad pueda resolver sola, porque, entre otras cosas, hay precondiciones socioeconómicas, culturales, de las que tanto hablaste. Yo recuerdo mucho, porque me lo hiciste acordar, respecto de estos instrumentos de políticas compensatorias, que en su momento hicimos un experimento en la universidad, hicimos varios, interesantes en esta dirección, que fue diseñar un sistema de becas para ingresantes sin recursos, para que desde el primer día no tuvieran la dificultad de no tener para pagar el colectivo, para comer o para comprarse el apunte. Los resultados fueron espectaculares. No vi que tuviera ningún impacto ni en los medios, ni ningún debate público, ni nada. Por supuesto, el programa se abortó. Diversificamos el sistema de becas. Hicimos un seguimiento y un acompañamiento pedagógico, quedó en la nada. Hicimos un diagnóstico de la calidad de la calidad de vida de nuestros estudiantes. Hicimos un estudio muestral en distintas unidades académicas, distintos estudiantes de nuestra universidad, para ver cuáles eran sus condiciones de vida, qué comían, si dormían, si se sentían estresados a estudiar, si tenían condiciones económicas adecuadas, si podían comprar sus materiales de estudio, si tenían tiempo libre. Les preguntamos de todo. Dimos con 5 segmentos de ellos, por supuesto. Los hijos de los ojeros, venían los capitalinos de acá media cuadra de Nueva Córdoba, venían 2 franjas de chicos que no dormían, no comían bien, apenas se sostenían en el sistema, y eran de un altísimo porcentaje, era más del tercio de la población de nuestra universidad. Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿cuáles son los estudiantes que nosotros recibimos y a los que los invitamos a venir a la universidad? ¿Quiénes son? ¿Sabemos quiénes son? ¿Alguien se molesta en la universidad que estudia todo? Acá está todo el saber. En estudiar cuáles son las características de nuestros estudiantes para diseñar instrumentos dentro de los recursos y las herramientas que tenemos, para recibirlos bien, para retenerlos, para acompañarlos en ese proceso. No estoy diciendo que no se haga nada, no quisiera que se me juzgue. Sé que hay muchos programas de acompañamiento de los primeros años, cositas que se hacen así, parchecitos, todo. Político correctismo, digamos. Pero no hay nada de cierta envergadura que exceda la apertura en la matrícula. Las tasas de egresos no son inclusivas. Las tasas de egresos son tristes, son pobres, no han mejorado sustantivamente en casi nada. Fíjense, en los años
a comienzos de la democracia egresaban algo así como 4.000 y pico graduados de la Universidad Nacional de Córdoba. En el año 2021 egresaron 5.900 y la matrícula pasó de 40 y pico mil a 160 y pico mil. La matrícula, perdón, total. La matrícula de nuevos ingresantes pasó de 17.000, 20.000 a 31.000. O sea, todos los números subieron, la tasa de graduación está clavada ahí. Digo, es solo para tomar un dato, porque el destinatario primario, pero no el único, como bien dijiste, comparto plenamente, le pongo primario para decir como el destinatario obvio, que nadie puede evitar ocuparse de él, son nuestros estudiantes, los estudiantes actuales y los estudiantes posibles. Deberíamos estar pensando en qué estudiantes estamos en capacidad de recibir, cómo son esos estudiantes, cómo los vamos a recibir. Y por supuesto, pensando en qué clase de formación queremos que reciban para que luego egresen con las capacidades, con la construcción de ciudadanía, con todos esos plus que el pasaje por la universidad debería darles. Ese estudiante que recibimos, en el que no estamos pensando, sobre todo si es el estudiante futuro, es un perfecto desconocido. No solo por estas razones, sino porque además culturalmente estamos en un contexto que nos ha extrañado muchos a unos de otros y sobre todo a las generaciones, ¿no? Ese estudiante con el que estamos dando clase, que tenemos frente a nuestro, a veces es completamente opaco para nosotros. Yo más de una vez converso con los colegas más próximos. ¿Vos tenés estudiantes así? ¿Vos qué hacés cuando un estudiante hace esto? ¿Te pasa tal cosa? Y yo tengo la idea hace mucho tiempo de que ese mecanismo medio espontáneo, a falta de otro recurso que tenemos los profesores, de proyectar nuestra representación de nosotros mismos cuando éramos estudiantes hacia esos estudiantes, bueno, va pasando el tiempo y ya ese mecanismo ya nos lleva a conclusiones ridículas. Estamos frente a seres desconocidos que tenemos que tratar de comprender. Digo, ese es otro desafío que tiene que ver con esto que a mí me da vuelta y que me excede como problema, que no podría tratar porque no tengo la experticia, que es este nuevo entorno digital en el que estamos viviendo. Estamos viviendo en otro contexto. La relación cara a cara, el diálogo personal, la enseñanza en el aula, el contacto social, la participación política, la apropiación territorial de la pertenencia a la universidad, en esa dimensión, la dimensión simbólica y en todas las que quieran, todo eso, de aquí a poco, si no nos paramos a pensar un poco, y después de lo que pasó con la pandemia, todavía no lo hemos hecho, que yo sepa, tanto como merece, cuando querramos ver, vamos a estar dándole clases a nadie. Vamos a estar teniendo maravillosos derechos consagrados, no porque discrepe de lo que dijiste, porque vos dijiste, tenemos ahí el derecho, es una herramienta para pelear su efectiva implementación. Claro que creo en eso. Pero de aquí a poco no vamos a tener ni siquiera justificación, como pasó en la pandemia, que por un momento me resultó inquietante pasar por la ciudad universitaria y verla vacía, y digo, algún hijo de puta va a decir, ¿y por qué no cerramos esto? ¿No les pasó? O sea, los edificios estaban cayendo, llenando de telaraña, nadie venía, nadie pasaba por acá, salvo los vecinos que por suerte empezaron a correr por ahí, a decir, qué lindo este lugar que tenemos acá, no está lleno de boludos. Entonces, pero nosotros estábamos en otra parte y de golpe despreocupados de que quizás, bueno, alguien, no sé, necesitará esos edificios, esas aulas, esos espacios de encuentro. A mí me pareció, hasta por un momento tuve como una sensación de sordidez, ¿no? Y más de una vez lo dije, ¿no? Hemos hablado en la década de los 90 del vaciamiento de la universidad. Esto se le parece bastante, pensé yo, por efecto de otros cataclismos, digamos, pero nuestra capacidad de reacción, siempre pienso, siguiendo con el tono autocrítico, es bastante escasa. Estamos bastante cómodos. Discúlpeme, es lo que yo pienso. Creo que deberíamos estar un poquito más inquietos, deberíamos estar un poquito más alertas, deberíamos reflexionar un poco sobre todas las herramientas que hemos acumulado, todas las luchas, todos los abismos que hemos sorteado. Si solo nos quedáramos desde la recuperación democrática hasta acá, piensen en las travesías que hemos hecho. Hoy estamos más fuertes, estamos mejor plantados, tenemos, es más, si el macrismo no hizo otra porquería, fue
Por eso, no fue fácil, fue una batalla que claramente decidieron no dar, porque iban a perder de una manera flagrante. ¿Están seguros que si seguimos así, los próximos que vengan van a perder tan fácilmente una batalla con nosotros? Cuando no estamos recreando estos espacios de debate que les decía recién, no estamos revitalizando los circuitos de participación democrática. ¿En serio? No estamos tolerando, ni siquiera en el sentido pasivo de la palabra, que otro no esté de acuerdo con nosotros y sea nuestro colega, nuestro par, nuestro compañero. Yo estoy muy preocupada por todas esas cosas porque veo que son síntomas que se acumulan y que nuestra capacidad de reacción como cuerpo colectivo es todavía pobre. Más bien, para defendernos estamos ahí, pero para actuar y seguir profundizando y fortalecer la institución, que tenemos la casi excluyente responsabilidad de gobernar, rediseñar, mejorar, ¿quién tiene la culpa de lo que no hacemos? Salvo el presupuesto, que siempre es el chico malo, digamos. La responsabilidad de todo lo que está mal hecho en la universidad es nuestra. Eso es lo que yo quiero decir cuando digo, a ver si tomamos nota de la autonomía que tenemos. Así que no me tienta, sentarme a recitar los logros, salvo por razones de estado de ánimo. Si alguien se deprime, me parece bárbaro, y yo lamento haberles amargado la tarde, porque no era mi objetivo. Al contrario, estoy muy convencida de que si uno tiene metas generosas, entonces la tensión entre las metas y las realidades te sirve de estímulo. Me parece que vale la pena intentar hacer bastantes más cosas. Por ejemplo, este gremio tiene la obligación de intentar tener más afiliados. Las políticas de nicho son pésimas, siempre. No llevan a ningún lado, solo debilitan. Y cuando quieres ver, te acorralan. De golpe va a venir un tarado y va a decir, ¿y ustedes quiénes son? ¿Y a ustedes quién los invitó a esta conversación? Y nosotros vamos a ser 4 pelagatos, que además estamos desperdigados, eso sí, muy homogéneos. Nos encanta formar nichos homogéneos. Y bueno, está bien, eso yo lo entiendo, ¿cómo no? Yo también me junto con mis amigos, no me gusta juntarme con la gente con la que no me siento alegre, tengo confianza y demás. Pero la construcción política es otra cosa. Bueno, tenía miles de cosas más molestas para decir, pero mejor me callo. Ahora abrimos el debate para, preguntas, comentarios. Tratemos, eso sí, de ser lo más breve que podamos, así poder haber muchas voces. Creo que, de alguna manera este espacio es llamado también a eso, ¿no? A un espacio de debate plural con posiblemente varias discusiones acaloradas, espero, o por lo menos con controversias, que creo que seguramente ocurrirán. Quería, en particular, creo que no respondieron a la pregunta, ¿no? ¿Para quién sirve la universidad? Lo cual era esperable, son 2 filósofos, ¿no? Pero bueno. Pero sí por ahí... Momento, esa pregunta requiere un tratado, o 20 tratados, o un ciclo que les invito a que lo organicen, y yo puedo dar una clasecita. Lo sabemos y lo haremos también, me parece que sí, ¿no? Pero me parece que efectivamente, en vez de responder la pregunta, redoblaron la pregunta, ¿no? Es decir, inclusive tenemos que primero pensar, ¿no? También, ¿qué estamos haciendo? Yo creo que Eduardo también escribió eso, y creo que Carolina lo trae también en algún momento. Ampliar la matrícula ha sido quizá el objetivo importante de este proceso, de este tiempo, pero estaba el desafío de transformar nuestras propias prácticas, ¿no? Universitarias. Creo que vos lo escribiste en algún libro, en algún artículo, nuestras prácticas universitarias, o sea, lo que hacemos cotidianamente. Y esa transformación ocurrió, pero para el otro lado, me parece, ¿no? En inglés se escribe porque no tienen tildes, justamente, entonces no tenés ese problema. El escribir en inglés de vuelta como ejemplo, no solo escribir en inglés, escribir tesis, a todos nos encanta leer tesis, yo últimamente corrijo muchas tesis de filosofía también, ahora tengo una de filosofía y matemática. Son hermosas de leer todo eso, y son de una lectura para 8 personas acá, quizás 100 en el mundo, ¿no? Quiero decir, escribimos tesis para 100 personas en el mundo y por supuesto que tienen su rol, como decía Eduardo, tienen su importancia, pero no puede ser nuestra práctica principal. Y yo creo que en los últimos 20 años esa práctica se agudizó para ese lado. Cada vez escribimos más para menos, porque en realidad es lo que más prestigio nos da, o lo que nos da más escalafón para ascender en los cargos. Yo no creo. ¿No? Yo ahí tengo una
¿Querés que escribamos para...? Un matiz de discrepancia con mi amigo Eduardo, que viene batallando, lo escucho y lo leo, contra, por ejemplo, los efectos nocivos del programa de incentivos, el divorcio que eso generó desde entonces y que no se ha corregido entre la docencia y la investigación y los respectivos roles jerárquicos de uno y otro función. Yo creo que necesitamos docentes que sepan escribir e investigadores que sepan hablar. Lo voy a decir de esa forma un poco hostil. Es decir, que todos debemos hacer un poco todo en alguna medida. Y ni siquiera todos absolutamente. Yo creo que la universidad tiene que contener a quien solo haga docencia de la mejor manera, que innove en docencia, que produzca en docencia, y tiene que contener al investigador de punta, excelente, que no sabe hablar, que es una persona socialmente limitada en sus cualidades pedagógicas. Eso existe porque las personas son diferentes, por suerte. Pero hay como una norma que hay que propiciar, digamos, que es que todos hagan un poco de algo, porque si no tenés docentes que no saben escribir, pero no escribir, poner tilde, no saben, no dominan la sintaxis, le ponen un sujeto y el predicado no está. O sea, eso pasa. Y eso tampoco es una ciencia, se conquista con la práctica de transmitir las ideas por escrito, de compartirlas, de dejar contenidos y materiales escritos, como vos lo hacés. Porque vos sos un extraordinario docente, un apasionado de la docencia, pero un tipo que escribe como un tarado. Me refiero elogiosamente. Escribís muchísimo. Entonces no sos un ejemplo de que la investigación está allá y la docencia está allá. Lo que sí hay distorsiones en la cultura elitista del investigador y distorsiones en la cultura democrática del docente. O sea, hay que acercar esas dos dimensiones, hay que amigar esas dos dimensiones, porque no puedes, en la universidad no se puede solo enseñar. Una persona que solo enseña solo sabe reproducir, en el mejor de los casos, más o menos bien, contenido de segunda mano cuya calidad no sabe evaluar. Y un investigador que solo está estudiando el poroto de la harina, del no sé qué, lo tengo acá. Al porotero. No, pero él no hace solo eso. Y no sabe dar una clase, no tiene ganas de formar un alumno, no se saca las pestañas por sacar un nuevo becario, que eso también es formar. No le hace En esos justicia. términos, la pregunta sería, ¿esas subculturas no se han escindido más en el último tiempo, en realidad? ¿O vos decís que se han integrado, quizás? Pero probablemente estemos todos contribuyendo a eso. Sí, digamos, claro, eso digo. Porque se está llamando investigación a cualquier cosa y se está llamando también docencia a cualquier cosa. Entonces me parece que deberíamos elevar un poquito los estándares con los que medimos y exigimos. Los docentes tienen que empezar a preparar sus clases, por Dios. O sea, estudiar sus clases, cambiar sus programas, actualizar. Yo no soy quien para evaluar a nadie, estoy hablando en un ambiente de confianza, somos todos amigos. Pero eso sucede, ¿no es cierto? O sea, la tarea docente se rutiniza y se degrada. Y la investigación a veces va por lugares... O sea, el hecho de que estudiemos ¿qué dijiste? Filosofía de las matemáticas o el húngaro, qué sé yo, es complicado ese razonamiento, porque entonces hagamos una evaluación, ¿quién la hace?, de cuáles son los temas prioritarios. Yo sí creo que no hay temas no prioritarios, pero de ahí a que alguno deba ser eliminado como tema de investigación, es complicado, no digo, pero tampoco lo debatimos jamás. Dejamos que vengan a nosotros tu reino y cualquiera se le ocurre cualquier cosa, no hay un libro que leer para estudiar ese tema, no hay un director que lo dirija, no hay nada. ¿Qué va a salir de ahí? Nada. Eso también es cierto. Y ese también es otro tema tabú que no se puede conversar en la universidad. Está lleno de temas tabú. Yo estoy en desacuerdo con vos en que estemos en desacuerdo. Porque suscribo todo lo que dijiste recién. No, en serio, a mí me parece que... me parece que a comienzos de los años 90 hubo, en relación con la Universidad Argentina, un par de diagnósticos que se hicieron, que estuvieron bien, y a partir de esos diagnósticos, un par de políticas llevadas adelante que estuvieron menos bien, y que son las causas de estas distorsiones, como vos las llamás, que no sé hasta qué punto no estaban inscriptas en las políticas mismas. Quiero decir, la expresión docente-investigador, yo creo que es una expresión llena de promesas que en efecto lo que quiere decir es todo docente tiene que investigar aquello que enseña, todo investigador tiene que confrontar lo que investiga con un público de tipos ansiosos de enterarse periódicamente. Digo, no es más o menos obvio eso. Hay algo
en nuestra practicidad, esa vieja palabra de Wright Mills que me gusta, la practicidad universitaria, quizás algo que estaba inscripto en el propio modo en el que se diseñó el programa de incentivo, no lo sé, o en que lo llevamos adelante, no lo sé, pero hay algo del modo en que funcionó la relación entre la investigación y la docencia que produjo estas distorsiones, que produjo investigadores que en efecto no les pidas ¿no? Pero que además hacen de eso un timbre de honor. Eso a mí me preocupa. Si un investigador dice, che, me encantaría dar clases, hago un esfuerzo extraordinario, pero ¿sabes qué? No me sale. Bueno, lo ayudamos entre todos, que haga un curso, yo qué sé qué. Ahora, cuando el investigador dice, ¿sabes qué? Yo no estoy para dar clase porque yo soy un investigador, así que no me jodas. Y esos son los monstruos que estamos produciendo en la universidad, ¿no? Esa frase que decía Deodoro Roca, no hay nada más monstruoso que un universitario, no hay nada más monstruoso que... Un universitario puro. Exactamente. Bueno, ¿qué es esto, no? Es eso. Quizás tanto el investigador puro como el docente puro. Por eso yo, al contrario, apostaría a pensar cuáles son los mecanismos a través de los cuales podemos favorecer del mejor modo esa relación. Igual que a comienzos de los 90 se diagnosticó otra cosa, que estaba bien como diagnóstico, pero a partir del cual se llevaron adelante políticas muy inadecuadas, que fue que en el cuerpo docente de las universidades públicas argentinas había un enorme porcentaje de docentes que no tenían posgrado. En efecto, a comienzos de los años 80, después de la dictadura, cuando todos salimos a dar clases, porque además venían los pibes a lo pavote después de 7 años de restricciones, etcétera, la enorme mayoría de los que dábamos clases en la universidad éramos licenciados con suerte, ¿no? Y en efecto el porcentaje de especialistas, máster, doctores y postdoctores era muy bajo. ¿Eso era virtuoso? No. ¿Está bien que la gente se doctore? Obvio que está bien. ¿Está bien el modo en que eso se hizo en la Argentina? No. Definitivamente no. Nos pusimos a fabricar doctores a tontas y a locas, nos pusimos a cortar los plazos, nos pusimos a reducir las exigencias de las tesis, había que escuchar a los secretarios de posgrado de nuestras universidades públicas diciendo, bueno, lo importante al fin y al cabo no es la tesis de doctorado, sino lo que vas a inventar. ¿Cómo alguien va a decir eso? ¿Cómo alguien va a decir eso cuando además el pueblo argentino, garpando sus impuestos, le paga la beca del CONICET al pibe al que convencimos de que eso no era lo importante, sino tener el título de doctorado? Entonces, hicimos también un fetiche del porcentaje de doctores sobre la población económicamente activa. Yo he leído papers que informaron las políticas públicas de ministros de educación de nuestro gobierno, donde se comparaba el porcentaje de doctores y postdoctores sobre la población económicamente activa en la Argentina y en Japón, y se sacaba la brillante conclusión de que teníamos que llegar en el año 2000 no sé cuánto a no sé qué porcentaje. Fetichismo puro. Fetichismo puro. Entonces, yo digo, tenemos que mejorar la calidad de nuestros docentes universitarios, sin duda. Tenemos que articular mejor la docencia y la investigación, sin duda. Salir a fabricar doctores e incentivar la presunta investigación, ¿no?, a través de los mecanismos en los que se implementó el programa de incentivo, me parece que fueron malos modos de hacer algo que posiblemente estaba bien como idea. Por eso digo que no estamos en desacuerdo. Yo creo que se trata de eso. Pero también, y agregaría una cosita más, la universidad funciona también con las lógicas con las que funciona el mundo, ¿no? Un mundo que funciona con una lógica de mercado, un mundo que funciona con una lógica meritocrática. No voy a ser el primero que señale que en los años 90 en la universidad se empezó a hablar en un lenguaje bancario de créditos y de puntos y de intereses y de todo ese tipo de cosas. Ya todos hicieron ese chiste que es mucho más serio que un chiste, porque en efecto empezamos a pensar, ¿no?, en esos términos. Entonces, cuando los instrumentos no siempre buenos y muchas veces malos de política universitaria se agregaron formas de pensar nuestras vidas fuertemente organizadas por el mercado, por el prestigio, por el mérito, por la jerarquía, por la distinción, y ahí estamos fritos, ¿no? Y yo creo que ahí, y me encantó lo que dijiste respecto a la necesidad de ser fuertemente críticos de nuestra propia corrección política. Yo creo que ahí tenemos que ser muy críticos de las políticas que llevó adelante el menemismo en su momento y que se hicieron carne en la carne de los universitarios y que organizan hasta hoy
la subjetividad universitaria y tenemos que ser muy críticos también de las políticas que llevó adelante nuestro gobierno kirchnerista, que nos gustó, que nos emocionó, que nos comprometió, que estuvimos allí y estuvo bien estar allí, pero que se mandó un montón de macanas también en materia de política pública. El programa Doctorar estuvo mal. Y lo digo aquí con toda tranquilidad de espíritu porque se lo dije a todos los secretarios de política universitaria, ¿no? A los colegas que no habían terminado, no pagarle un plus a los doctores, eso ponele que está bien. No, pero nosotros le preguntamos a los colegas que no habían terminado las tesis doctorales, ¿cuántos meses o años necesitaban que le garpáramos el salario para que pudieran escribir sus tesis tranquilos en sus casas? Nos respondieron entre 3 meses y 3 años. Se lo garpamos escrupulosamente, ¿no? Conseguimos para que le dieran clase a los pibes reemplazantes, posiblemente, o por lo menos en principio, peores que ellos o menos estables que ellos, en condiciones de contratación bastante más precarias que ella. No les pedimos después la tesis doctoral, para que nos mostraran que esos 3 años que le habíamos garpado. Entonces digo, ¿por qué hicimos eso? Porque compramos también el fetiche de que es importante para un país tener muchos doctores. Y yo digo, me tienen que demostrar que es importante para un país tener muchos doctores. Yo creo que es importante para un país tener muchos sabios. Es importante para un país tener mucha gente que sepa muchas cosas y que escriba cosas importantes. En los modos en los que hicimos los doctorados en la Argentina, el hecho de tener el título de doctor no garantiza necesariamente eso. Y eso es un problema, es un problema. Y eso no lo hizo solo el menemismo, lo hicimos nosotros también. Eso me parece que tenemos que pensarlo. Allá, Esther. Sí, una cosa que advierto es que, voy a repetir una frase que he escuchado de Carolina más de una vez, que los universitarios no seguimos mirando el Foucault. Y me parece que en relación a que para quién es la universidad y para qué la universidad, yo creo que en Córdoba en particular y en nuestro país en general, tenemos una gran masa crítica. Córdoba tiene, la provincia tiene 3 universidades, entre públicas y privadas, y sin embargo, ese conocimiento o esa producción de conocimiento o esas personas preparadas con conocimiento no responden o no trabajan o no están en los lugares donde hace falta ese conocimiento para modificar las cosas y mejorar cosas. Y esa no está siendo una lucha universitaria. La inclusión no nos alcanza para que, digamos, me parece, concuerdo con todo lo que dijeron, no es que no concuerde, pero me parece que tenemos que mirar más allá. La lucha de la inclusión no nos alcanza para decir que realmente justificamos no nos alcanza porque es poco, para justificar que toda la sociedad nos está pagando el estudio y los sueldos. Y me parece que tampoco la veo esa lucha en los más jóvenes y que me parece que son los que nos tienen que empujar a nosotros para eso. No sé qué, digamos, en pandemia hemos visto muchas cosas respecto de qué somos capaces de hacer en momentos críticos y cuando hay una decisión social de resolver algún problema complejo. Y bueno, ¿qué hacemos ahora nosotros? De nuevo que volvimos a nuestras oficinas cómodas o a nuestra clase cómoda o algo que ya sabemos hacer para que la universidad le sirva a quienes le debe servir. Una cosa que no dijimos, no abundamos ni Eduardo ni yo, pero él lo mencionó cuando dijo hay un destinatario individual, que es nuestro estudiante, y hay un destinatario colectivo. Yo diría que en los dos casos, aunque hay una dimensión individual, claramente, cada estudiante, es una persona, tiene un capital, unas dificultades, unos talentos, lo que fuera,
pero son también una población, son parte de una población que pertenece a distintos colectivos previos, que proviene de un pueblo, que tiene una clase social y demás, así que yo los miraría también a nuestros estudiantes de un ángulo social. Pero este otro destinatario, que es tanto inmediato como mediato, deberíamos pensarlo en esas dos escalas temporales, es la comunidad en su conjunto, y no como una abstracción platónica, aunque en algunos tipos de actividades que podemos realizar o deberíamos realizar, efectivamente el destinatario es a priori difuso, sino además tiene destinatarios muy concretos, institucionalizados, organizaciones, ministerios, organismos de la sociedad civil, colectivos, municipios, distintos organismos del Estado, etcétera. La universidad creo que ha dado en los últimos años un salto cualitativo en cuanto a su apertura hacia la comunidad descomunal. Si uno lo compara con lo que en la concepción y las prácticas de extensión, transferencia, divulgación e innovación de los años 80 y 90 ni hablar. Digamos, en los 80 prácticamente era el ejercicio de un voluntariado para los momentos libres y en los 90 era una fuente de recursos para las universidades asfixiadas. Recién pudimos empezar a reconceptualizar la vinculación con la comunidad justamente cuando se recuperaron los presupuestos, se restableció el vínculo virtuoso entre el Estado y las universidades, etcétera, lo que ya sabemos. Pero también nosotros hicimos nuestra parte, jerarquizamos la función de extensión, multiplicamos los programas de transferencia, de vinculación, de innovación. Acá en la universidad creamos hasta una incubadora de empresas. Hemos hecho muchos intentos que eran inconcebibles en cuanto a los recursos, la energía, incluso desde el punto de vista ideológico, no podían ponerse en la mesa de la discusión. Ahora bien, sigue habiendo muchas discusiones no saldadas en esa área y sigue habiendo mucha esquizofrenia, para decirlo así, que tiene en parte que ver con las profesiones diferentes y los perfiles de las disciplinas. Las sociales conciben su vinculación con el medio de otra manera a las profesionales y a las científicas. Y todavía no nos hemos atrevido a buscar un intento de síntesis y de convivencia explícito que promueva todas esas políticas en la versión que decidamos darle, ¿no? Es como si dijéramos, los de acá toleramos que ellos hagan eso allá, pero no nos gusta mucho. Y los de allá dicen, bueno, aquellos están dedicados a trabajar con las organizaciones sociales. Hay como un prejuicio espantoso de los dos lados del mundo respecto de esa dimensión que está abierta a nuestra propia recreación, depende mucho de nosotros, porque del otro lado todo es receptividad. Por supuesto, hay cosas que pueden ser adulteradas y no nos gusta que sean adulteradas cuando salimos hacia afuera. Pero ya el prejuicio fabuloso que teníamos en los 80 y los 90 se tiene que terminar y tenemos que abrir la universidad. Lo hemos hecho, lo estamos haciendo, hay que seguir haciéndolo y abrir las ventanas de un lado y del otro de nuestra universidad para que podamos reflexionar sobre esta función sustantiva con menos prejuicios y con más proactividad, con más instrumentos todavía, porque es poco el tiempo en el que esta transformación ha ocurrido. Todavía, como decís Esther, yo comparto, todavía no estamos llegando a todos los lugares donde podríamos llegar. Ese destinatario de la universidad, ¿a quién le sirve? Ya que vos me estás reprochando que no contestamos nada, le estamos sirviendo, pero falta mucho. En relación a que, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, en general el gobierno o los espacios de gobierno tienen algún problema y no recurren demasiado. Últimamente en algunas cuestiones hay algunos convenios y demás, pero no hay una, digamos, como movimiento y de exigencia, digamos, de lucha, de los gremios, de los estudiantes, de que se decir, estas cosas estamos en capacidad de hacer. Llámenos, digo. Es que hay una estructura confederada, yo le llamo viva la confederación, que consiste en, yo tengo acá mi facultad, acá empieza y termina la universidad para mí, allá hay otra, y a su vez adentro de esas estructuras confederadas, de cada mónada, que son las facultades, hay distintos diseños institucionales y el actor externo no sabe a dónde mierda ir. O sea, no sabe a dónde tocar el timbre, para empezar, porque no hay ni siquiera, no hemos logrado darle un mismo nombre a las mismas funciones, pero por eso digo que todavía es una función que tiene que dar otro salto más, tenemos que perseverar 10 años más como mínimo, ojalá menos,
para institucionalizar estos esfuerzos, para formalizarlos, para armonizarlos internamente y para presentarnos ante la comunidad, porque además somos un elefante enorme, estamos físicamente dispersos, somos heterogéneos, todo eso ya puede ser un plus, pero a veces es también una dificultad. Para que entonces ese vínculo sea más sencillo. Una mano por ahí que no escucha nivel general. Yo, ¿cómo estás? Soy Florencia, estudiante de Sociología. Primero, gracias por el espacio de charla. Y por ahí quería retomar esto que decían de revitalizar la lucha contra el conformismo, que es Carolina, y también pensaba en el habitar la universidad como un derecho colectivo del pueblo para traer la experiencia que durante 2021, durante la pandemia y demás, un proyecto, un programa que presentaron desde las facultades sociales de la Activemos Córdoba Solidaria, primero que nace como una necesidad de los movimientos y las organizaciones sociales, que también encabeza las facultades sociales y muchas otras facultades. Me pareció que estaba bueno en retomar esto, ¿no? Cómo revitalizamos esta lucha y este conformismo permanente que puede existir en la universidad, pero también en esta separación, esta decisión entre lo manual y lo intelectual. A mí me sorprendió mucho, y yo fui parte de esto, cuando veía a docentes cargando bolsa de papa junto con las organizaciones sociales, incluso estudiantes, y digo en esto de ver no solamente la extracción que hacemos de la experiencia de esos sujetos o sujetas a quienes después vamos, ¿no?, a hacer nuestras tesis, sino también qué hace la universidad en un contexto de crisis, y no solamente ya como una herramienta de denuncia o de decretos o posicionamientos que presentamos, sino como también volver a pensar como un espacio de transformación, o al menos un aporte, una contribución a esa transformación, ¿no? Me parece que experiencias como esas, que nacen de demandas también de, no solamente lo que es por afuera de la sociedad, sino esto que vos decías, el estudiante también como parte de un sector social, al que capaz que esas bolsas de papa que se consiguieron desde la universidad, llegaron esos estudiantes. Digo, me parece que es importante ver esas experiencias y esas respuestas que también se pueden dar. Eso, gracias. Sí, gracias a vos. Estoy de acuerdo, hay que bajarse del caballo. Digo dos cositas a partir de los últimos intercambios que me resultan de lo más interesantes. Me parece que tenemos mucho para pensar sobre la experiencia que nos partió la vida al medio de la pandemia. Partió nuestras vidas individuales, partió nuestros lazos, partió nuestra vida universitaria, de un modo sobre el que todavía no hemos reflexionado lo suficiente. Y acá en la conversación anterior con Caro, en la intervención de la última compañera, aparecieron algunas cosas que me parece que son de lo más interesante. Por un lado, me parece que la pandemia nos mostró a nosotros mismos, universitarios, a nuestras instituciones, que podemos estar a la altura de algunas exigencias a cuya altura no sabíamos que podíamos estar. Yo estoy orgulloso de lo que hizo el sistema de universidades públicas argentinas durante la pandemia. Tuvimos un Estado activo, tuvimos un Estado que nos convocó de distintos modos a través, como decía Caro, de distintos ministerios, de distintas convocatorias, algunas de ellas sumamente ambiciosas. Las universidades mostramos que podíamos revisar la orientación de nuestros programas de investigación para adecuarnos a las necesidades que experimentaba la sociedad argentina y que expresaban estas convocatorias gubernamentales. Algunos programas fueron verdaderamente muy ambiciosos. Digo uno que conozco un poco porque pertenece al campo de las ciencias sociales. En su momento, durante los años kirchneristas, se había creado el bendito PISAC, y durante la pandemia se hizo el PISAC COVID, con investigaciones de carácter federal que articularon los esfuerzos de muchas universidades. Fue realmente importante, lo hicimos en corto tiempo. Me parece que las universidades mostramos allí que cuando hay una necesidad social adecuadamente expresada por una política pública y una convocatoria que en efecto nos interpelaba de una manera muy efectiva, podemos estar allí con resultados efectivos. Al mismo tiempo, me parece que forma parte de la experiencia de todos nosotros que la pandemia potenció un conjunto de fenómenos que posiblemente la precedían y que tienen que ver con la cantidad de fuerzas centrífugas que aquí ya fueron diagnosticadas, la tendencia de todos nosotros a quedarnos en nuestras casas, la pregunta que empieza a aparecer después de la pandemia cada vez que uno convoca a un grupo de 5 o 6 colegas a una reunión, de si no puede ser por Zoom, que por qué no la hacemos híbrida, que hoy no pensaba ir, ¿no? Antes de la pandemia no se nos ocurría,
docentes universitarios con dedicación exclusiva, decir, che, mañana no pensaba ir. Después de la pandemia, un profesor universitario con dedicación exclusiva puede decir, mañana no pensaba ir, y no se le cae la cara de vergüenza, porque nos hemos acostumbrado, hemos puesto lindas nuestras casas, sabemos cómo se entra un Zoom, ¿no? Ahí tenemos un problema que se articula con cosas que decíamos antes, el individualismo que en general, ¿no?, rige nuestras vidas, etcétera, y que me parece que nos plantea un conjunto de desafíos importantes para pensar. Lo otro que quería decir muy rápido, porque el tema es enorme y a mí me interesa mucho, pero solo lo digo como un apunte rapidísimo. Caro hablaba de destinatarios inmediatos y destinatarios indirectos, digamos, ¿no? Yo decía, pero la idea es la misma, distintas escalas en las que podemos pensar el sujeto del derecho a la universidad, digamos, ¿no? Desde el individuo, que es el flaco o la flaca que está sentado en un pupitre mientras le damos clase, hasta el pueblo en su conjunto, ¿no? Estructurado en las organizaciones sociales, en los gobiernos locales, en los sindicatos, en el gobierno nacional o en lo que fuera. A mí me parece que la pandemia nos ha revelado otra cosa también, que es que hay algunos problemitas que tenemos, algunos males que tenemos, cuya escala, cuya dimensión es mucho más grande que esa. La pandemia nos reveló la desproporción entre el alcance de las políticas públicas que llevaban adelante los estados nacionales en el interior de sus territorios, también nacionales, y las características de una catástrofe de carácter mucho más que nacional, planetario. Y nos obliga a pensar también la responsabilidad que tiene la universidad en relación con la atención y las eventuales propuestas que podamos hacer para la solución de esos problemas que exceden los límites de los estados-nación, ¿no? Y que nos obligan a hablar en términos aún más abstractos, aún más inapresables, aún más difíciles, que cuando decimos pueblo, que ya es bastante difícil, de problemas que tiene hoy la humanidad en su conjunto. Y eso me parece que, así como Caro decía recién, hemos aprendido a mejorar mucho en nuestras universidades, las políticas de extensión, las políticas de divulgación, las políticas de articulación, las políticas de transferencia, ¿no? Cada una de estas palabras trae consigo un conjunto de debates que no es hora para plantear ya acá, pero me parece que hoy tenemos que pensar en nuestras universidades de otros modos nuestras políticas de internacionalización. Las oficinas de internacionales de nuestras universidades suelen ocuparse de un conjunto muy acotado de asuntos, que es mandar a los pibes a que hagan un doctorado no sé dónde, saber el teléfono de quién dirige la Casa Argentina en París y 3 o 4 cosas más. Y me parece que hoy boludeces en un contexto en el que las universidades del mundo tienen que poder trabajar mucho más articuladamente que lo hacen hoy para resolver problemas que también son del mundo y que ni siquiera los gobiernos de los estados más ricos de la Tierra están hoy en condiciones solos de resolver. A esta altura, incluso los que no sabemos nada sobre el asunto, hemos leído lo suficiente durante los 2 años de la pandemia como para saber que esta pandemia no fue un capricho de los dioses, sino el resultado de un conjunto de decisiones perfectamente humanas respecto a la comida que comemos, a los chanchos que producimos, al forraje que le damos de comer a los chanchos que después nos comemos nosotros, a los herbicidas que le damos al forraje que comen los chanchos que después nos comemos nosotros, ¿no? Bueno, todo eso más o menos lo sabemos. Las causas de la crisis ambiental y como consecuencias sanitarias que presenta el planeta tienen que ser abordadas por estudios sistemáticos que son las universidades las que pueden hacer. Pero eso no lo puede hacer la UNC, no lo puede hacer la UNCS, no lo puede hacer la Universidad de Río Cuarto. Lo tienen que hacer de manera articulada los sistemas, ni siquiera digo las universidades, los sistemas universitarios del planeta en diálogos con la opinión pública democrática de los países y con los gobiernos democráticos de los países. A mí me gusta mucho
Termino. Me gusta mucho una idea que dice por ahí Jürgen Habermas en un librito chiquito que se llama Ciencia y Técnica como Ideología, donde Habermas dice, un país democrático es el que estimula el diálogo en todas direcciones entre los habitantes de los 3 vértices del triángulo que componen. Los que gobiernan, los que saben, pongámoslo entre comillas, ¿no? Así decía el presidente Fernández en su discurso por televisión, ¿no? Estoy haciendo lo que los que saben me dicen que hay que hacer. Bueno, seamos piadosos y pongamos unas comillas de ironía a ese los que saben que seríamos nosotros, y una opinión pública ilustrada, movilizada, crítica, que tiene que dialogar democráticamente con sus gobernantes y con sus universitarios, que a su vez tienen que dialogar democráticamente entre sí. Tenemos que construir los lenguajes para esos diálogos. Y la noticia es que frente a problemas que exceden por los 4 costados los límites de nuestros estados-nación, tenemos que ser capaces de forjar ese diálogo también a una escala muchísimo más que nacional, ¿no? Eso debe involucrar los esfuerzos de nuestras universidades. Quizás decirlo así, un miércoles a esta hora de la noche puede llevarnos a decir, pero este tipo está totalmente loco, ¿qué le dieron de merendar? A lo mejor podemos ser un poquitín más prudentes y empezar por casa. Y llamo casa aquí a América Latina. Tenemos que recuperar los fuertes impulsos a la integración universitaria latinoamericana que constituyen la mejor herencia del reformismo, la mejor herencia del peronismo. América Latina no nos queda tan lejos como el mundo. Tenemos que trabajar mucho más articuladamente, insisto, no solo entre las universidades, entre los sistemas universitarios nacionales de América Latina, promover mucho más la investigación común, promover mucho más el diálogo entre nuestros universitarios, pensar juntos y construir desde América Latina una perspectiva sobre los grandes problemas que tiene la humanidad en su conjunto, con la que participar en un debate que necesariamente tiene que ser hoy un debate planetario, ¿no? Me parece que ahí tenemos un flor de asunto, pero que no deberíamos dejarlo de lado cuando listamos las cosas, ¿no?, en las que está en deuda todavía nuestra universidad. Bueno, dada la hora y todo el interés que ha tenido esta charla, creo que efectivamente se han abierto una cantidad de preguntas, más que responderlas. Les dejo por ahí las palabras finales, si quieren, con una reflexión. Decía Eduardo lo de los lenguajes necesarios, y es lo que dijo Caro que me dejó pensando, ¿no?, que la universidad no tiene lugares de encuentro para dialogar entre nosotros, ¿no? Por ahí este dispositivo que tenemos hoy, quizás como una pregunta completamente más chiquita que la que hace recién Eduardo, justamente es cómo este dispositivo universitario nos permite hoy o no nos permite dialogar, y cómo imaginaríamos un espacio ideológico más propio, necesario para construir estas ideas. Y con eso que les dejo que cierren y muchas gracias por estar. Antes que este comienzo de ciclo realmente ha sido extremadamente auspicioso, por lo menos deja una cantidad de preguntas para seguir en este ciclo y en otros. Ya Caro se ofreció a darnos un cursito, así que... 2 palabras, así la dejamos cerrar a Caro. Me parece que en efecto tenemos, lo voy a decir de este modo, muy rápido y ya para cerrar, 2 cositas quiero decir, muy chiquitas. Una, tenemos que construir en un mundo y frente a unas lógicas que lo erosionan y lo destruyen todo el tiempo, el espacio de lo común, la idea misma de lo común, ¿no? El mercado es fuertemente centrífugo. La lógica académica de los universitarios puros, ¿no?, es fuertemente centrífuga. La pandemia fue recontracentrífuga. Quiero decir, son muchas las fuerzas que nos mandan a cada uno a su rincón, ¿no?, y que nos dificultan el encuentro en espacios de debate que no tienen que ser, estoy totalmente de acuerdo con eso, con Caro en eso, no tienen que ser espacios de consenso fáciles, no tienen que ser espacios de homogeneidades, tienen que ser espacios de debate, si no, entre otras cosas, es un aburrimiento. Bueno, hay que construir ese espacio de lo común frente a muchas lógicas, ¿no?, que lo erosionan y lo destruyan todo el tiempo. Lo otro que quiero decir es que me gustó muchísimo la presentación de Caro y me parece que fue una presentación, ya que nos burlábamos al comienzo de nuestra propia condición de filósofos hablando sobre la universidad, fue una presentación estrictamente filosófica. Esto es una presentación que hace con la universidad
lo que ese notorio filósofo de fines del siglo XVIII que se llamaba Manolito Kant nos invitaba a hacer en la universidad. Flexionar el pensamiento que la universidad dirige sobre el mundo, ¿no? Sobre sí mismo, para pensar críticamente el modo en que la universidad piensa, para saber críticamente el modo en que la universidad sabe, para conocer críticamente el modo en que la universidad conoce. El modo en que lo decía Kant es muy interesante. Kant decía, las universidades tienen 3 facultades que él llamaba superiores: la de medicina, que estudia los cuerpos, la de teología, que lo estudia Dios, y la de derecho, que estudia las leyes. Todo eso está bárbaro. Pero si no creamos adentro de la universidad un cierto ámbito que estudie no esas cosas que están afuera de la universidad, sino el propio modo en que la universidad estudia esas cosas que están afuera de la universidad, estamos creando una universidad dogmática. Para que la universidad no sea dogmática, sino que en efecto esté a la altura de los desafíos que tiene, es necesario que se flexione sobre sí, que reflexione, que se critique, incluso muy despiadadamente. Para ser clementes tenemos tiempo. Me parece que por lo menos entre amigos podemos ser duros con nosotros mismos, y ese me parece que es el ejercicio que hizo Caro. Yo no le atribuiría esa tarea, como lo hacía Kant, a un espacio institucional de la universidad llamado Facultad de Filosofía. Sabemos demasiado bien que las facultades de filosofía no son menos heterónomas que cualquiera de las otras, pero sí me gustaría llamar filosofía a ese gesto del pensamiento propiamente universitario que se revisa todo el tiempo a sí mismo para estar seguro de no incurrir en dogmatismos, en fetichismos, en correcciones políticas indebidas, para pensar críticamente como es nuestra obligación pensar. Bueno, gracias al filósofo por la parte que me toca. No me siento muy afín con el espíritu ilustrado, racionalista, kantiano, pero sí con esa idea de que la universidad tiene que generar los espacios ella misma, quien si no, para revisar sus propias prácticas y para ejercer en plenitud esa autonomía que en el caso, por estos azares de la historia, casi llego a pensar, nuestro sistema universitario todavía aún disfruta, sin que nadie se haya dado mucho cuenta del enorme poder que nos transfiere, ¿no? Y que debemos realmente ocupar y ejercer. ¿Qué se podría hacer para favorecer esos espacios de debate y de controversia? Salir a buscar a la persona que ya sabemos que no piensa como nosotros y sentarla al lado del que piensa otra cosa y crear un clima cordial en el que se pueda discutir. ¿Qué otra cosa sería eso? Es una herramienta pava. Digamos, va a ser tan inaudito que pase eso, que se haga eso, que la gente va a decir, ¿cómo? Fíjate que va a estar este con este. Ya ese solo hecho va a ser maravilloso. Si además logramos llevar el trámite de ese debate de una manera cordial y respetuosa, marcamos una diferencia fenomenal. Porque, entre otras cosas, la universidad no es nuestra, la de que la hemos ocupado algún nicho por suerte o por mérito o por lo que fuera, por astucia. El poder está enormemente distribuido. Digamos, tenemos que dialogar con aquellos que están sentados arriba de lugares administrando las cosas como no nos parece que había que administrarlas. ¿Con quién vamos a hablar para cambiar las cosas? Además de con nosotros mismos, que debemos, por supuesto, empezar a reflexionar en serio y dejar, como dije, estoy muy motivada con el asunto del político correctismo, creo que es un tema que me voy a poner a estudiar en su versión lingüística, porque me dedico a eso, digamos. ¿Qué es esto de considerar al lenguaje? Esto ya es parte de algo que todos creemos, aunque no tengamos muchos fundamentos teóricos. Casi todos creemos actualmente que el lenguaje no es inofensivo, no es una mera herramienta de transmisión de contenidos, una especie de envoltorio arbitrario. Ya nos hemos dado cuenta, y hay mucha reflexión teórica al respecto, de que el lenguaje tiene capacidad para hacer daño, tiene capacidad para reconocer, para ocultar, para castigar, etcétera, a través de expresiones cristalizadas, incluso a través de reglas de la gramática. He estado estudiando mucho el tema del lenguaje inclusivo, así que ahí me he interiorizado. De manera que no es que crea que hablar de una manera o de otra sea políticamente neutral, éticamente neutral, indiferente. No digo eso. Digo que el lenguaje tiene que servirnos para que nos comuniquemos. Si alguien está usando de una manera relativamente inapropiada, según mi parecer respecto de cómo se debería
referir uno a tal cosa, uno tiene que primero escuchar y luego conversar sobre el tópico. No generar un gueto verbal donde la gente solamente repite lo que ya sabe que piensa. O a lo sumo va a escuchar a alguien que enriquece su propia versión ya elegida de las cosas. Es bastante patético el asunto cuando adquiere ese perfil deformado. Entonces, digo, hago solamente una invitación a que dejemos a la gente hablar como puede, que tratemos de encontrar detrás de lo que dice lo que quiere decir, favorezcamos los canales de conversación, creemos un lenguaje común, y eso solo se consigue conversando, nada más. No hay más misterio.